Si mis pies resbalan al andar, me golpean las olas sin cesar y siento que me ahogo en el mar. Escondido en tu gracia estoy, aferrado a tu promesa, oh Dios, de que hasta el final me sostendrás. La roca de mi salvación, la roca fiel, poderosa es su voz. La roca de mi salvación, la roca fiel, infinito es su amor. La roca inconmovible. Mi refugio en la tempestad, en tormentas hoy puedo cantar. Escondido en tu fuerza estoy, aferrado a tu promesa, oh Dios, de que hasta el final me sostendrás. La roca de mi salvación, la roca fiel, poderosa es su voz. La roca de mi salvación, la roca fiel, infinito es su amor. La roca inconmovible. Y lo demás arena es. Firme estaré, y al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel. Firme estaré, sobre la roca estoy de pie, y lo demás arena es. Firme estaré, y ya no poder su rostro ver, descansaré
Desde el principio del tiempo, la Iglesia enfrentó una discusión con respecto a si debía o no debía llamar padre a alguien. El mismo Cristo fuera el que en el año número 30, probablemente de nuestra era, enseñó a sus discípulos a que a nadie llamasen padre. Él mismo dijo esto: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿A qué estaba haciendo referencia Cristo con respecto a esto? ¿A que nosotros no podríamos utilizar el término para referirnos a nuestros padres terrenales o físicos? O más bien a que nosotros no deberíamos utilizar el término para referirnos a nadie espiritualmente como si tuviésemos algún padre espiritual. ¿Y por qué entonces los mismos discípulos en tantas ocasiones dicen que ustedes son mis hijos o hijitos y utiliza términos como estos para referirse a los discípulos? Y Cristo mismo dijo que ninguno debía llamarse padre. Este es el comienzo, tal vez, de una de las grandes discusiones en la historia de la Iglesia. Hemos llegado hasta el año 325 en el estudio mismo del martirio de tantos de nuestros hermanos en la fe. Muchos que dispuestos de corazón fueron hasta el Coliseo y se entregaron voluntariamente para ser devorados por las fieras. Algunos otros que perseguidos contra su voluntad, arrastrados y muertos de muchas y dolorosas maneras, muchos de ellos realmente experimentando lo que nosotros hoy en día podríamos titular como tortura, y si digo que esta palabra le queda pequeño a lo que ellos experimentaron en su tiempo. Dentro de su crecimiento, la unidad de la Iglesia tuvo grandes problemas también. Por supuesto, era solamente una niña. Así que es necesario que entre el año número 30 o el siglo primero y el siglo número cuarto, en el año 325, en la el gran acuerdo que hubo entre los cristianos, nosotros podamos observar cuáles fueron algunas de las más grandes discusiones de esto. Por supuesto, no se trata solamente de muertes, se trata también de los protagonistas principales dentro de la era que es conocida ocasionalmente como patrística, o la era de los padres apostólicos. Este tiempo comprende entre el año número 30 y el año número 300. En este periodo de tiempo, grandes cristianos ilustres que trajeron gran bienestar al cristianismo y trajeron gran avance también, muchos de los cuales también padecieron el martirio, y ya los hemos mencionado, trajeron gran luz a la revelación de algunas de las verdades más importantes de la Escritura. El primer problema al que nos enfrentamos inmediatamente después de la ascensión de Cristo al cielo es el hecho de que hay algunos en la tierra que son apóstoles y son sucesores del legado de Cristo, pero no sucesores de Cristo. Estos trajeron la predicación del evangelio a grandes zonas del antiguo continente, también del nuevo. Estos mismos tomaron gran parte de lo que significa nuestra fe el día de hoy y cómo se ha desarrollado nuestra fe hasta ahora. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo ha hecho a través de este tiempo o a través de ese tiempo hasta el año 325? ¿Qué fue lo que ellos se enfrentaron? ¿Cuál fue su contexto? ¿Qué fue lo que ellos pensaron? Una gran cantidad de incógnitas con respecto a esto se cierne. Y no nos queda más que un montón de pequeños escritos en los cuales podemos observar partes del pensamiento de los mismos, parte de sus vidas y parte de lo que hicieron por el reino de los cielos. El uso del término padre tiene una gran polémica. Fuera en esta misma cultura y dentro de la misma condición religiosa de los mismos, en la que el término padre cobró una gran importancia, una gran relevancia. En el Antiguo Testamento, el término padre se utilizó múltiples veces para referirse no solamente a Dios, sino también a los reyes. También
se utilizó ocasionalmente para referirse a los profetas. Pero en la venida de Cristo al mundo, Cristo mismo dice que a nadie llamemos Padre. ¿Qué es lo que Cristo está enseñando con respecto a esto? ¿No podemos acaso nosotros llamar padres de la iglesia o padres apostólicos a aquellos que nos presidieron? Los patriarcas en el Antiguo Testamento son los padres de la nación de Israel también. Ellos se habían acercado a la revelación misma de su trabajo. Ellos debían ser aquellos que colocaban los pilares de Israel, y se les llama en Apocalipsis como 12 columnas o 12 ancianos. Estos tienen la labor o tienen el trabajo de hacer que nosotros podamos observar con bastante énfasis la historia misma y observar el desarrollo histórico de aquellos que serían descendientes del linaje de Abraham. También se les llama así a los 12 apóstoles en el Apocalipsis. Se les llama como 12 ancianos, o también como 12 columnas, o 12 puertas. Estos tenían la labor de colocar el cimiento de la iglesia del Nuevo Testamento, trayendo la aplicación de la culminación de la revelación de Dios en el Nuevo Testamento. De hecho, ocasionalmente nosotros vemos que el Nuevo Testamento mismo utiliza la palabra Padre para referirse a los apóstoles. En este sentido, ellos serían una especie de padres espirituales o pater neumáticos, padres en el espíritu, padres del espíritu. Así vemos nosotros que Pablo se llama en algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando él se dirige a los Corintios, en la primera a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 14 y 15, él dice a los Corintios que ustedes son mis hijos, yo los he engendrado en el Evangelio. Padre espiritual, entonces, en los términos de Pablo, vendría a identificarse como aquel que enseña, educa y proclama el Evangelio a un alma para que esta alma venga a la fe en el Señor. Se dice que hasta el siglo IV el título padre se aplica exclusivamente a los pastores. Sin embargo, esta es una mala aplicación misma de una era de ignorancia doctrinal en muchos sentidos. Cuando Cristo está diciendo en Mateo capítulo número 23, versículo 9, que no llamemos a nadie padre, él está haciendo referencia a aquella cualidad que se desprende y es exclusiva sola y únicamente de Dios en cada una de sus personas y en todas también. Dios es Padre en un sentido universal. Él creó todas las cosas provienen de Él. En ese sentido, Él puede llamarse Padre, pero además de esto, Él también es Padre en un sentido progenitor. Él es el Padre de su Hijo unigénito, Cristo Jesús. También es Padre en un sentido de adoptivo, es un Padre que ha adoptado hijos como nosotros. Así que en muchos sentidos Dios puede llamarse Padre particularmente, pero ¿está haciendo referencia Cristo aquí a todas las dimensiones de la paternidad o solamente a una de las dimensiones de la paternidad, que es a la dimensión espiritual? Esto quiere decir a Dios como Padre adoptivo. Bueno, no solamente se encuentra aquí, también vemos que la iglesia en algunas partes o en algunos momentos de la historia entre la ascensión de Cristo y el siglo número 4 le confirió este título Padre a algunos de los pastores de algunas regiones particulares. A partir del siglo V en adelante, el término Padre no se le confirió solamente a los pastores que podríamos llamarles como metropolitanos o de las grandes ciudades, sino que también le confirió el título a lo que la Iglesia Católica llamaría más adelante como sacerdotes y también a los diáconos. Así que tanto los sacerdotes como los diáconos, como también
los pastores metropolitanos o de las grandes iglesias que influían sobre las otras y gobernaban sobre las otras, el término padre se volvió un término genérico para referirse a todo aquel que tenía algún tipo de liderazgo espiritual sobre otro. Ahora, yo he dicho que esto es una era de gran ignorancia doctrinal. Tengo también que mencionar el hecho de que Cristo dijo que la palabra Abba o Abba era exclusiva del Padre, por eso no deberíamos llamar a nadie Pater, aunque en el manuscrito original la palabra Padre de Mateo capítulo 23, versículo 9, es la palabra Pater, lo que significa que es algo generalizado. Cristo no estaba intentando decir que a nadie llamáramos Abba, como algunos han intentado hacer pensar. No, Cristo está diciendo que a nadie llamemos Pater, esto es, que a nadie llamemos Padre, y no se refiere solamente al término hebreo que vendría a significar con gran ternura y con gran importancia en los primeros siglos de la iglesia la palabra Abba, como Abba Padre, Abba Pater o Papito. Él no está refiriéndose solamente a la palabra Abba, sino también a la palabra Pater. A nadie deberíamos llamar Padre en un sentido espiritual. Ahora, agravamos un poco las cosas porque Cristo mismo mencionó el hecho de que a nadie deberíamos llamar de esa manera. Entonces, ¿por qué en los primeros siglos de la iglesia muchos se llamaron Padre? Y el término Padre se le atribuyó a los pastores, incluso también, como lo mencioné hace un momento, a los diáconos. Algunos autores del siglo I de la iglesia, como por ejemplo Jerónimo, escribió estas palabras y cito literalmente: siendo así que Abba en lengua hebrea y siriaco significa padre, y nuestro Señor en el Evangelio ordena que a nadie debe llamarse padre más que a Dios, no sé, dice él, y continúo, ¿con qué licencia en los monasterios llamamos a otros o nos dejamos llamar nosotros mismos con este nombre? Esto es un escrito de Jerónimo a los Gálatas. Pacomio, por su parte, también otro de los padres de la iglesia llamados así, dice: jamás pensé que yo era el padre de los hermanos, pues solo Dios es padre. Ellos mismos en el siglo I mismo, bueno, en los primeros siglos de la iglesia mismos, se opusieron a que fueran llamados con tal nombre como padres, siendo que Cristo había dado la instrucción en Mateo, en el capítulo 23, que a nadie llamáramos de esa manera. Sin embargo, y aunque ellos mismos, siendo líderes prominentes de la iglesia de aquel tiempo, se opusieron al uso de esta palabra, el uso de la palabra continuó dándose de manera generalizada en muchas partes del Imperio Romano. Pablo, aún así, se consideraba a sí mismo padre espiritual. Y el mismo Timoteo tiene que leer las palabras de Pablo donde él dice que él es su padre espiritual. También habló de esta manera Pablo con respecto a Onésimo y también lo mencionó de la misma forma. Él dice en Filemón 1:10, le dice al destinatario de la carta, dice que este es su hijo en la fe, y también se refiere a él mismo como su hijo en la fe. Él dice esto: te ruego por mi hijo Onésimo, que he engendrado en mis prisiones. Pablo se califica a sí mismo como padre espiritual de Onésimo. En Efesios, en el capítulo 5, versículo 1, él se menciona a sí mismo como el padre espiritual de Timoteo. Él dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, primera de Timoteo 1:2. Y ocurre lo mismo en Efesios 5:1. Él dice allí: sed imitadores de mí, como imitadores de Dios. Así que él se mostraba a sí mismo como un ejemplo el cual los demás deberían seguir. Ahora, hay un problema en la interpretación con respecto a la palabra padre atribuida como título.
Hay una distinción muy grande entre el oficio de padre y el título de padre. Pablo en ningún momento instruyó a ninguno de su audiencia de la misma manera que Juan tampoco lo hiciera, aunque llamó muchas veces a su audiencia hijitos. Él nunca instruyó a que fueran llamados padres. Él mencionó con respecto al oficio que estaban cumpliendo, el oficio de padres. Tanto Juan como también Pablo se dirigen a su audiencia como un padre se dirigiría a sus hijos e intentan ser imitados como quieren que como un padre quiere que sus hijos lo imiten también. Pero otra cosa muy distinta es atribuir el título de padre a alguno. Esto es caer en la misma práctica que Cristo mismo denunció en el capítulo número 23, verso 9. Nótese que en Mateo capítulo 23, versículo 1 hasta el versículo 9 aproximadamente, Cristo se encuentra denunciando la actitud de los religiosos que querían y se sentían bien con que se les llamase rabí o con que se les llamase también padre. Y Cristo dice, a ninguno de los maestros en este mundo llamen rabí o llamen padre. El uso que el catolicismo romano ha dado de la palabra padre hasta nuestro tiempo no solamente es ilegítimo, sino que es contrario directamente a la palabra de Dios. Cristo mismo escribió que a nadie llamáramos padre. Permítame que yo lea las acusaciones de Cristo contra los fariseos en Mateo capítulo 23. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guardes, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas las obras para ser vistos de los hombres, porque ensanchan sus flacterias y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las sinagogas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Te das cuenta? La instrucción de Cristo en esta afirmación es que los discípulos no deberían querer que nadie los diera un título prominente que los hiciera superiores a los demás, o que alguno de ellos, entre ellos mismos, entre los apóstoles, se llamare mayor al otro. Tampoco quería Cristo que ellos mismos se hicieran llamar rabís, ni tampoco que ninguno se hiciera llamar padre, ni tampoco que alguno llamara a otro padre. Ahora, aquí entonces tenemos que hacer una distinción muy grande entre el oficio de un padre y el título de un padre. Aunque los apóstoles y los pastores en un sentido cumplen una labor paternal en el mundo, ellos de ninguna manera deben querer ni tampoco llevar el título padre, porque Cristo lo confirió de manera exclusiva solamente a Dios, solamente al Padre. Tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, tienen la dignidad de ser llamados Padre. El Espíritu Santo es nuestro Padre. Él nos ha hecho nacer de nuevo. Cristo es nuestro Padre. Él nos ha dado a luz al nuevo mundo, al nuevo despertar, y nos ha rescatado, nos compró por precio. El Padre es nuestro Padre porque Él gobierna sobre nosotros. Él nos ha dado los mandatos a los cuales nosotros obedecemos.
Así que en un sentido podemos llamar a Dios de manera genérica como Padre, pero en un sentido también podemos llamar a cada una de las personas de la Trinidad como Padre. No hay celo, no hay distinción y no hay cuidado. El hecho de que la primera persona de la Trinidad, que llamamos el Padre, lleve el título de Padre es muy importante, pero no significa que Él tiene la exclusividad en la palabra misma. Él se ha llamado así como forma de mostrarnos su labor en la Trinidad. Él ha engendrado al Hijo y de Él procede el Espíritu Santo, pero además de eso, también Él es el que gobierna sobre todo. Así que el hecho de que Cristo haya conferido la exclusividad del término Padre solamente a Dios es muy importante para nosotros. Aún así, debemos reconocer que en el primer siglo muchos cristianos llamaron a los pastores u obispos padres. También a los que fueran su contraparte. Ellos en el primer siglo utilizaron la palabra obispo y presbítero de forma indiscriminada. No discriminaron entre uno u otro para utilizar esto. La palabra presbítero y obispo, al menos los primeros 4 siglos de la iglesia, se refirió a una misma función, a un mismo cargo. Hoy en día pretende que pensemos que el presbítero y el obispo son 2 cargos distintos, pero ni la Biblia ni tampoco los padres de la iglesia utilizaron esta palabra de forma distinta, como si fueran 2 cargos diferentes. Ahora bien, lo cierto es que los cristianos en los primeros siglos llamaron al obispo o presbítero, lo llamaron padre. Y esto, aunque es ilegítimo, tiene que ver, por supuesto, con la niñez de la iglesia, y debemos aceptar que muchos de ellos llamaron padres a aquellos que fueron sus predecesores en la fe. Ahora bien, mis hermanos, aunque las cosas hayan ocurrido en la historia, no eso les da genuinidad, ni tampoco el hecho de que hayan ocurrido en la historia, eso los hace bíblicos. El sacerdote hoy mismo, que se hace llamar padre, es un usurpador de un término y de un título que solamente le corresponde a Dios. Ahora bien, es necesario explicar esto porque cuando nos referimos a los primeros cristianos de los primeros siglos, aquellos que aportaron tanto al cristianismo, se les conoce como los padres apostólicos o como los padres de la iglesia, o en un sentido, el leer sobre ellos se conoce como patrística. Todas las veces se utiliza el término padre, y es necesario aclarar que aunque no es legítimo el título, así fueron llamados en muchas ocasiones, y por eso cuando nos acercamos a ellos comúnmente los leemos como padres de la iglesia. En este sentido, vamos a estar observando algunos de los padres de la iglesia a través de esta semana en la que estamos, y tal vez una pequeña parte de la siguiente. También tengo que decir que no solamente hablamos con respecto a los padres de la iglesia, sino que también hablaremos con respecto a algunos de los episodios y tal vez extractos y eventos más importantes de los primeros siglos de la iglesia. Usted y yo no podemos formar correctamente un pensamiento bíblico si no sabemos de qué manera el Espíritu Santo fue instruyendo a nuestros hermanos y padres en la fe para que nosotros pudiéramos tener mayor claridad con respecto a las afirmaciones del mismo Espíritu. Cristo prometió en Juan capítulo 14 que el Espíritu de verdad nos guiaría a toda la verdad. Y esto no significa que de una manera misteriosa y mística el Espíritu Santo vendría a poner toda la verdad en nosotros sin que haya un esfuerzo en el camino por entender qué es lo que la palabra de Dios dice. Esto significa que en el desarrollo mismo de la iglesia, el Espíritu Santo nos explicaría y nos iluminaría lo que Él dejó plasmado en su palabra.
Ahora, necesitamos, mis hermanos, recordar a muchos de ellos porque ellos aportaron mucho al cristianismo. Ahora, déjeme mencionar algo con respecto a esta era antes de ir al primer gran hallazgo de la iglesia de nuestro tiempo. En los primeros siglos de la iglesia hubo un patrón especial. Algunos le han llamado la era de la decadencia doctrinal. Porque cuando nosotros vemos la terminación del Nuevo Testamento y su riqueza doctrinal y sus afirmaciones contundentes, y vemos luego lo que ocurrió en los primeros siglos de la iglesia, vemos la pobreza doctrinal que se encontraba en la iglesia para aquella época. Nos preguntamos por qué. ¿No fue acaso el Nuevo Testamento la revelación, la culminación y la explicación del Antiguo Testamento? ¿No fue acaso el Nuevo Testamento la explicación clara de todo lo que ocurría en el Antiguo Testamento? Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el proceso? ¿Por qué hubo tal decadencia doctrinal en los primeros siglos de la iglesia? Bueno, la única respuesta que tenemos para esto es decir dos cosas. Lo primero, la iglesia en los primeros 4 siglos fue grandemente perseguida y no tuvo tiempo para poder sentarse como nosotros hoy a escudriñar en la palabra lo suficiente para aclarar tempranamente el pensamiento y las herejías. No podemos medir nuestro tiempo como mediríamos el tiempo de ellos. Ellos no podían estar preocupados con respecto a la teoría misma y a la observación misma de algunas doctrinas y la defensa de la fe frente a los herejes, como lo hiciera Juan o como lo hiciera Pablo, hablando contra los herejes y hablando contra los falsos maestros que estaban metiéndose en la iglesia, que se encontraban poco a poco inmiscuyéndose en la iglesia como se inmiscuye la paja en medio del terreno sembrado de trigo. No. A diferencia de lo que Pablo pudiera hacer y de lo que Juan pudiera hacer en sus escritos denunciando, sea a los judaizantes, sea a los gnósticos o sea a los anticristos, los primeros siglos de la iglesia fueron siglos de estar corriendo constantemente, huyendo a causa de las persecuciones imperiales. Las primeras 10 persecuciones de la iglesia fueron algo que ocasionó un gran retraso en el avance del entendimiento bíblico, pero esto era el propósito del Espíritu Santo. Así que no podemos juzgar los primeros cristianos como juzgaríamos con la misma dureza cualquier hereje en nuestro tiempo. Toda persona que va en contra de las afirmaciones claras de la Biblia y de las doctrinas fundamentales de la misma debe ser declarado hereje toda vez que el Espíritu Santo ya ha aclarado tales doctrinas. Así que no podríamos entonces declarar a algunos de los padres de la iglesia, aún con sus enseñanzas incorrectas, como herejes, siendo que vivieron en un tiempo en el cual todavía las doctrinas no habían sido aclaradas por el Espíritu Santo y solamente se encontraba el abrebocas de esa doctrina en particular. Así que no juzgue muy severamente a los diferentes cristianos de esta época cuando ellos todavía no tenían el entendimiento claro. La segunda razón por la cual nosotros no debemos juzgar tan severamente los escritos de los padres de la iglesia es que los padres de la iglesia son la niñez de la iglesia. Pablo ya había dicho a la iglesia de Corinto en el año 45 aproximadamente que la niñez espiritual se encuentra enmarcada por una necesidad constante de hechos sobrenaturales y milagrosos, fuera don de profecías, don de lenguas o don de ciencia. Pero además él dijo también que mientras nosotros somos niños, hablamos como niños, pensamos como niños, actuamos como niños, pero cuando maduramos, dejamos de ser de lo que éramos cuando niños. Toda aquella persona que hoy mismo, cuando hay mayor madurez en la iglesia, quiere pensar como niño, debe ser declarado un hereje, siendo que la iglesia ha madurado a través de los siglos que llevamos hasta este momento. Ahora bien,
Durante este tiempo, ellos corrieron, huyeron. La niñez puede estar yendo de un lugar para otro. Su pensamiento tuvo que verse grandemente limitado y sus mismos escritos, muchos de los cuales no poseemos todavía. Eso me conduce a mencionarles solamente el primero de los grandes escritos. Cuando leemos en medio de los padres de la iglesia, nos damos cuenta de que muchos de ellos, como por ejemplo Clemente de Alejandría, como Eusebio también, y como otros de ellos, mencionaron un famoso escrito al que hicieran referencia ocasionalmente, pero que no se sabía qué escrito era. Dicho escrito fue conocido comúnmente como el escrito de los dos caminos. Muchas veces se pensó en la historia de la iglesia que este escrito hacía referencia a algún tipo de escrito apostólico que nosotros no habíamos podido todavía contener hasta el día de hoy, y que este escrito tenía que hacer parte de algún compendio o de algún tipo de libro que ellos conocían, porque varios de los padres de la iglesia citaron un escrito de este tipo y sin embargo nunca se encontró. ¿A qué hacían referencia? Bueno, muchas veces también se pensó que el escrito al que hacían referencia era el Nuevo Testamento mismo. Recuerde que es solamente hasta el año 325 donde de forma oficial se da un compendio del canon del Nuevo Testamento. Es apenas hasta el año 325 en el Concilio Niceno en donde se redacta un listado de los libros que la iglesia reconoció como libros inspirados y que de forma universal las iglesias por todo el Imperio Romano reconocían como libros inspirados por el Espíritu Santo. Fue apenas hasta el año 325 donde el Espíritu Santo, por medio de este concilio de la iglesia, finaliza su veredicto diciendo que estos eran los 66 libros que componían todo el canon de la Biblia, y particularmente que estos eran los libros que componían el canon del Nuevo Testamento. 27 libros componían el canon del Nuevo Testamento y finalmente fueron reconocidos y finalmente aceptados también por la iglesia de manera universal en el año 325, aún por encima de las discusiones con respecto a la doctrina de la Trinidad. Así que, ¿a qué hacía referencia estos padres de la iglesia cuando mencionaban este famoso libro de los dos caminos, o este libro que tenía una cierta repercusión y reconocimiento en medio de los padres de la iglesia? Bueno, mucha oscuridad hubo en torno al libro al que se refería hasta que finalmente llegó el momento de reconocer cuál era el libro efectivamente al que estaba haciendo referencia nuestros escritores y hermanos en la fe. Pero hubo luz al final del túnel. La publicación de un escrito en el año 1884 trajo gran luz a esto. Un joven encontró en el hospital de Alejandría o en las ruinas del hospital de Alejandría algunos escritos particulares. Uno de ellos se llamaba la Didache, o pronunciado correctamente la Didache. La Didache fue descubierta por un hombre de nombre Pilotios Brienius, y él los encontró en lo que fuera las ruinas de la ciudad de Nicomedia en el año 1883. Y luego también fue puesto y escrito por Adolf Harnack en el año 1884 y causó tal sensación como solamente otro descubrimiento también cercano a su época pudiese haber causado. Esto fue los hallazgos del Qumran.
Tanto los hallazgos del Qumran como los hallazgos del Hospital de Alejandría, ambos ocasionaron gran revuelo en medio del mundo cristiano. Podemos decir que el Espíritu Santo entre el año 1850 y el año 1880 trajo gran vindicación a la tradición arqueológica e histórica de la Iglesia, reconociendo por medio de hallazgos de manuscritos de 2 siglos antes de Cristo o que iban hasta un siglo después de Cristo, o más bien el siglo 2 siglos después de Cristo, reconocieron que nuestros textos y manuscritos que poseemos hasta el día de hoy de la Escritura tienen tal dignidad y tal recelo y han sido guardados de una forma tan fidedigna como solamente el Espíritu Santo lo podría haber hecho según su propia promesa. Él prometió que su palabra perduraría hasta el final. Cristo dijo que no pasaría ni una tilde ni una jota de la ley hasta que todo se cumpliera. Y nosotros vemos la promesa del Señor efectivamente en lo que nosotros observamos. La Didaqué, conocida también como el libro de los 2 caminos o el compendio de los apóstoles, es un viejo manuscrito que contiene una serie de elementos particulares sobre los cuales los cristianos de la época previa al año 325 y probablemente los cristianos del siglo II, todos ellos conocieron los escritos de la Didaqué. Estos tenían una especie de resumen que fue conocido como la doctrina de los apóstoles o en algunos otros escritos como la doctrina del Señor. Se hace mención a esto en varios de los escritos de los padres apostólicos a este manuscrito o a este escrito, mencionándolo con estos títulos: fuera la doctrina de los apóstoles o la doctrina del Señor a las naciones por medio de los 12 apóstoles. Se creía, de la misma manera que también se creyó con el credo apostólico, que la Didaqué fue escrita por los 12 apóstoles y que los 12 aportaron una parte de lo que se encuentra escrito en ellas. Así que tenía gran autoridad y también gran conocimiento, gran reconocimiento en medio de las iglesias del primer siglo. Fue conocido como el manual de los 2 caminos y está dividido en 2 partes. La primera es una enseñanza moral con respecto al modelo de los 2 caminos, un modelo de instrucción didáctica en aquel tiempo que solía contrarrestar lo bueno con lo malo y era conocido como el modelo de los 2 caminos. Así que la Didaqué en la primera parte hace un contraste entre lo bueno y lo malo de forma moral, pero en la segunda parte da tal vez la más temprana explicación de cómo debían practicarse los ritos de la iglesia en el Nuevo Testamento, de la iglesia cristiana, sobre el bautismo, sobre la cena del Señor, sobre la comunión entre los hermanos, sobre la disciplina de la iglesia. Varios de estos ritos se encuentran condensados en este famoso y antiguo escrito que nos da mucha luz sobre qué era lo que pensaban y qué era lo que enseñaban también los que fueran los descendientes de los apóstoles. Además de esto, hay gran controversia con respecto a su fecha, aunque la controversia nunca llega a sacar el manuscrito del segundo siglo. Así que toda la controversia se centra en los 2 primeros siglos y siempre se centra en la existencia de este manuscrito sobre los 2 primeros siglos. Ahora bien, recuerde usted que el Espíritu Santo a veces utiliza algunos elementos didácticos, mientras que Él finalmente da su última palabra. El Espíritu Santo utilizó manuscritos como por ejemplo estos, mientras que todavía el canon del Nuevo Testamento no se encontraba
reconocido o no se encontraba distribuido por todas las iglesias cristianas de su época. Por eso, escritos como por ejemplo la Didaqué y el Credo de los Apóstoles fueron muy útiles durante los primeros 4 siglos de existencia de la iglesia, porque el cristianismo sabía a dónde debía apelar. Pero también esto da una respuesta a por qué la pobreza doctrinal de los primeros 4 siglos de la iglesia. Y la razón, por supuesto, que es esa. Todavía no se tenía en las manos el compendio mismo de la revelación como para poder escudriñarse de una manera profunda. Y el centro de la iglesia en aquel tiempo fue vivir como cristianos y morir como cristianos. Así que, mis hermanos, el día de mañana observaremos cuáles son los escritos de la Didaqué, qué es lo que dice y por qué es tan importante para nosotros. Ahora, déjame que te lleve con esta instrucción. Dios siempre utiliza elementos didácticos necesarios para traer a la fe a personas como nosotros. Muchas personas han venido a la fe sin tener todavía una Biblia, pero con las instrucciones de la Biblia. El Señor ha utilizado ocasionalmente escritos de uno u otro autor, incluso de autores paganos, incluso de herejes, para traer al convencimiento de la fe a algunas personas. Él utiliza los elementos que quiere para mover su iglesia. Y Él hará lo que Él quiera, cuando Él quiera. Mi hermano, no dudes. El Espíritu Santo se encuentra al tanto de todo. El Espíritu Santo se encuentra al tanto de lo que tú y yo hacemos. El Espíritu Santo se encuentra velando por nuestro cuidado. De la misma manera que lo hizo con aquellos. Hoy tú y yo tenemos la Biblia. Somos más responsables delante del Señor porque el mismo Espíritu ha dicho que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Pero tú puedes tener seguridad. Tú tienes la unción del Santo, como decía Juan a la iglesia a la cual se dirigió en su primera carta. Nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo y hemos sido comprados a precio de sangre, y hoy en día tenemos la palabra de Dios mediante la cual nosotros tenemos certeza de todo lo que creemos. Hoy el Espíritu Santo muestra cuánto nos ama y cuán grande es su cuidado, que nos permitió nacer en una época en donde ya estaba traducida la Biblia a la mayoría de todos los idiomas en el mundo. Lo que diría Pablo: oh profundidad de las riquezas de su benignidad, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. A Él sea gloria y honor por los siglos. Mi hermano, además de esto, quiero sacarte con esta instrucción. Cristo mismo dice en Mateo capítulo 23, verso 9, que a nadie llames padre. Esto no se refiere a tu padre físico. Esto se refiere a un rabino o un maestro, o sea, un pastor también, o un sacerdote. Solamente este título está concedido a Dios, el cual se ha decidido reservar este título espiritual solamente para Él. Tienes un Padre, el Padre de los cielos. Dios, gracias por este tiempo y también por la forma en la que tú permitiste que los cristianos en medio de la persecución, por medio de un corto escrito como la Didaqué, pudieran tener certeza sobre qué era lo que debían hacer y qué era lo que debían practicar también. Padre bendito, tú te has dispuesto instrumentos y formas para que nosotros hasta el día de hoy podamos poseer toda tu palabra y para que nosotros podamos tener mayor claridad con respecto a lo que tú enseñas. Padre, que esto nos sirva para afirmarnos en la fe apostólica, Señor, y huir de las acechanzas de Satanás mediante las sectas que anda como león rugiente buscando a quien puede devorar. Señor, guárdanos en ti. Escóndenos en el hueco de tu mano, Señor, en la endija, Señor, de la peña. Escóndenos, Señor, del maligno. Guárdanos para que podamos, Señor, tener una vida
para tu gloria y tu honra, y ser dignos de ser llamados hermanos de aquellos que padecieron hasta la muerte por glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Amén. Dios los bendiga. Espero que este día haya mejorado un poco la señal de la transmisión. Muchísimo, pastor. Mejoró bastante. Se escuchó muy claro todo. Bueno, hice la tarea ayer de cambiar el cable por otro. Mis hermanos, espero que Dios los bendiga durante este día y que ustedes puedan honrar al Señor y recordar el Espíritu Santo está al tanto de nuestro cuidado y tenemos un Padre que es Dios. Dios los bendiga mucho, mis hermanos. Amén, pastor, igualmente. Bendiciones, Julián. Bueno, madre, Dios te bendiga mucho. Chaito. Bueno, Dios los bendiga. Mi hermano Anderson, ya casi termino. Estoy... Bueno, pastor, bendiciones. Bueno, chaitos. Abrazo. Amén, un excelente día. Bendiciones Bueno. para todos. Nelly, bendiciones.